dijo, no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Una vez más estamos en nuestro programa conversando las Escrituras. Muy temprano por la mañana saludamos a nuestros hermanos que están en contacto. Nuestro hermano Jorge Fernando Quesada Aguilera, Dios le bendiga, hermano Jorge. Nuestra hermana Betty, su esposa, y así a toda la familia. A nuestro hermano Isaac Vázquez Muñoz, Dios le bendiga grandemente, hermano Isaac. También a nuestro hermano Manuel Cárdenas, Dios le bendiga, hermano Manuel. Y a nuestro hermano Toño Fica, de allá de la zona sur. Dios le bendiga, un abrazo para todos, un cordial abrazo en este día que el Señor ha hecho para nosotros. Una vez más podemos ver, podemos caminar, podemos respirar, podemos contemplar, como dijo el salmista, la grandeza de su poder. Y en eso estamos, amén, en eso estamos en esta mañana. Hace calor hoy día, muy temprano, no sé. Pero podemos disfrutar, hermanos, de la misericordia del Señor, la que dice el salmista, que son nuevas cada mañana. El día de ayer concluimos con el libro de Filipenses, amén. Sí, hoy día comenzamos con el libro de Primera de Timoteo, amén. En el nombre del Señor Jesús, dice la Escritura. En su primera carta, Timoteo, Pablo lo instruye sobre cómo poner orden en la iglesia de Éfeso. El apóstol había partido de Éfeso y continuaba viajando por Europa, predicando el evangelio a los gentiles, comenzando iglesias. Como Timoteo era un joven fiel a Dios y a él, lo envía a instruir a la iglesia con la sana doctrina y a ponerla en orden, asignando líderes e indicando cómo administrarla. El apóstol instruye a su hijo en la fe, a enseñar, orar y asignar ancianos calificados, a quien encontramos el carácter que deben tener los ancianos y los diáconos. Luego Pablo le da la indicación de cómo comportarse y relacionarse en la casa de Dios. Timoteo debe cuidar lo que enseña, su manera de vivir, para los que lo ven y lo escuchan, hallan salvación en el evangelio que él predica. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, y esta carta fue escrita aproximadamente el año 62 a 64 después de Cristo. Comienza así la carta del apóstol a Timoteo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de Dios, en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjese qué maravilloso lo que en el primer versículo hace mención y recalca aquí el apóstol, dice: Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Sí? Porque no hay esperanza, hermanos amados, sabemos que no hay esperanza fuera de nuestro Dios. Lo demás, hermanos, son solamente alucinaciones, espejismos, pero aquí el apóstol es claro en su saludo ya, hermanos amados, le dice a Timoteo claramente que hay una sola esperanza. Amén. Luego dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es claro, dos cosas importantes que aquí el apóstol Pablo le hace llegar a Timoteo. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva. Una, que no preste, escuche, que no preste atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación, de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Bueno, nosotros sabemos que desde que el Evangelio se empezó a predicar, como dice el libro de Hebreos, ¿cierto? En la carta a los Hebreos, que en la antigüedad Dios habló a los padres por medio de los profetas y ahora ha hablado por el Hijo. Hay una resistencia, hermanos, hacia este Evangelio. Injurias, blasfemias contra este modo que Dios escogió de salvar al hombre, porque este es un método que Dios escogió. Le plació a Dios que por la predicación, por la locura de la predicación, Dios salvase las almas. A Dios se le ocurrió esto, que es tan maravilloso, que por medio de la fe nosotros podamos ser salvos. Entonces, hoy día hay muchas, hermanos amados, diferentes doctrinas que se están enseñando. La doctrina es una sola. Amén. Y viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde nos muestra a un solo Dios. No hay más dioses. Esta doctrina que usted hoy día puede encontrar en el mundo de la comunicación, ¿verdad? Ya sea a través de YouTube, a través de Facebook, donde hombres se levantan, ¿cierto?, enseñando diferentes clases de doctrina y no afirmado en la Escritura. Muchas veces alucinando, por ejemplo, que hubo otra creación antes de Adán y Eva en el huerto, que hubo otra mujer. Genealogías, amén, que quieren solamente, hermanos amados, causar división en los creyentes, para que uno piense de una manera y otros piensen de otra manera. Recuerde que cuando concluimos el libro de Filipenses, el Señor habla diciendo: en esto pensad, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Es importante que los creyentes pensemos de una sola manera, como la Escritura nos enseña, y no salirnos del marco escritural. El apóstol advierte a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo fue encargado ahí en Efeso de levantar ancianos, de ordenar la iglesia. La iglesia tiene un orden doctrinal y ese orden debe respetarse de acuerdo a como Dios lo estableció, no como los hombres quieren establecerlo hoy día. Dios estableció los órdenes bíblicos para la iglesia. Nadie puede saltarse esos órdenes. Lamentablemente, hoy día muchos han pasado por encima de los órdenes bíblicos. Ahora el Señor habla a través de Pablo de la ley. La ley, hermanos amados, sabemos, como dice, que es buena si se usa legítimamente. La ley. ¿Para qué fue dada la ley? La ley, hermanos amados, es el ordenamiento de las cosas. La ley no puede salvar. El pueblo de Israel se aferra, ¿cierto?, al cumplimiento de la ley. Ellos lo hemos estudiado muchas veces en el libro de Gálatas, en el libro de Hebreos, donde los judíos afirman, ¿cierto?, a pie juntitas, que ellos son cumplidores de la ley. Jesucristo les dio a conocer que no es así, que no hay hombre en esta tierra que pueda cumplir la ley. Ahora recalca que la ley es buena si se usa legítimamente. Ahora, ¿para quién fue dada la ley? Esto conociendo dice que la ley no fue dada para el justo. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo cumple la ley en Cristo.
porque el único que cumplió la ley, por eso dice, no penséis, y yo he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar la ley. Cristo no vino a quitar la ley, a abrogarla. Cristo vino a cumplirla. Históricamente, el único que ha cumplido la ley es Jesucristo. Por eso que nosotros somos salvos por medio de Él, de nadie más. Por eso que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, para que nosotros podamos en Él ser salvos. No hay otro nombre, Pedro dice, en el cual los hombres puedan ser salvos. El objetivo de la ley es uno, el objetivo de la gracia es otro. La ley condena, la ley manda, ordena, también condena si no la cumplimos. La gracia es diferente, nos salva si creemos que hay uno que murió por nosotros y seguimos a aquel que murió por nosotros. Nadie en esta tierra puede jactarse de manera personal que ha cumplido la ley. Es imposible, es imposible. Por eso que Pablo dice en Corintios, el que se gloríe, gloríese, perdón, en el libro romano, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si usted y yo cumplimos la ley, es solamente a través de Cristo, de nadie más. No. Si, parece que cuando habla del hombre natural y el hombre espiritual, hace una diferencia, una separación. No debemos pensar que nosotros, por nosotros mismos, hacemos las cosas. Dice, y para cuantos se opongan, dice, a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Fíjate, ahí hay dos temas importantes en estos primeros 11 versículos que debemos examinar en profundidad. Entonces podemos hacer lo que queremos porque la ley nos salva y nosotros no estamos bajo la ley. No. Antiguamente nosotros no obedecíamos a Dios. Hoy día hay una voluntad en nosotros de servir al Señor. ¿Por qué? Porque hemos entendido lo que significa la gracia. Eso hace la diferencia entre el impío y el justo. Ahora, fíjese que la Escritura dice, y Dios nos llama a través de ella como justos, ¿verdad? Y Pablo dice en Romanos que no hay ningún justo, ni aun uno. Dios miró desde los cielos para ver si había un entendido que buscase a Dios. No había ninguno. Ahora, ¿quién es justo? Los que hemos creído. Pasamos a ser justos porque Dios provee de su justicia, ¿cierto? Y nos entrega esa justicia a nosotros, para que delante de sí mismo nosotros aparezcamos como justos y no como pecadores. Es una locura. Es una locura la predicación del Evangelio. Por eso que los judíos rechazaban el Evangelio. Perseguían a la iglesia y no entendían. Por eso que Pablo cuando dice que muchos decían de él, hagamos males para que nos vengan bienes, es una mala interpretación del Evangelio que los hombres tienen. Si nosotros hablamos de gracia, gracia no quiere decir que pequemos para que haya más gracia. Entonces cuando Pablo dice y enseña, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, hay que leer bien el contexto de lo que el Señor nos está enseñando ahí. ¿Cómo parte el mal? Con un pecado. Con uno. Con el pecado, ¿no es cierto? Pero cuando viene la ley, abunda el pecado. Aparecieron todos los pecados. Esto es lo que Pablo está explicando. Cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. O sea, la gracia siempre va a ser mayor. Aunque la ley y la gracia vienen de la misma mano, la gracia, por la promesa que Dios hace, siempre va a ser mayor. Entonces eso cubre multitud de pecados. ¿Y esto qué nos da? Nos da, hermanos amados, la intencionalidad de pecar más. Al contrario, nos debe dar la sensación de servir más a Dios, de acercarnos más a Dios en gratitud por lo que Él hizo, porque el hombre no tenía por dónde ser justificado.
El hombre no tenía cómo ser justificado, pero el Señor proveyó la justificación del hombre. Dios la proveyó y Dios la llevó a cabo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Porque si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, ninguno de nosotros estaría en pie. ¿Sí? ¿Quién puede estar en pie delante del Señor? Nadie, pues, hermanos amados, porque somos seres pecadores, inclinados siempre al mal, a la corrupción, en pensamiento, en obra. Siempre estamos pecando. Mentimos, muchas veces envidiamos. Somos seres corruptos, pero Dios ha hecho esa gracia maravillosa de pagar Él el precio de nuestra maldad y poner nuestra justificación a merced de todos aquellos que crean. Sí, parece que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay alguien que podrá entrar por sus méritos propios? Ninguno, ninguno. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso que el apóstol Pablo en Atenas, cuando le habla a los griegos, él les dice, Dios manda que los hombres se arrepientan, porque es necesario el arrepentimiento. Es necesario para ser salvo el arrepentirse. Cuando los judíos estuvieron ahí en el día Pentecostés y Pedro predica, ¿cierto? El primer mensaje. Él dice, varones hermanos, dijeron ellos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El hombre, hermanos amados, y ahí estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo que tenía los pactos, los mandamientos, que tenía todo a su haber. No estaban hablando, Pedro no estaba hablando con cualquiera persona. La audición que había ahí eran hombres que venían de África, de Europa, de todas partes, a adorar a Dios, a celebrar una fiesta instituida por Dios. Y aún así, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, cuando ellos se compungieron, fueron compungidos, corazón, les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús. ¿Cierto? Y ahí dice la Escritura que fueron aproximadamente como 5.000 o 3.000 almas las que se convirtieron al Señor, que creyeron al Evangelio, que creyeron a la predicación del Evangelio. Por eso es que es importante que nosotros, hermanos amados, entendamos lo que significa el Evangelio. Y es lo que el apóstol, ¿verdad?, le está instruyendo a Timoteo. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viviendo tiempos peligrosos. No, hermanos amados, diferencia entre el tiempo pasado al de ahora. Hoy día se han levantado muchos falsos maestros que han distorsionado la escritura, tomando un texto, sacándolo fuera de contexto, pensando de acuerdo a su manera y no pensando como Dios quiere que pensemos. Por eso que debemos tener cuidado. Examinaos, dice la Escritura, si estáis en la verdad. Y la verdad es una sola. Hay diversidad de religiones, hay diversidad de credos en la tierra, pero la verdad es una sola y Dios es uno. Y esto no es, hermanos amados, como yo quiera creerlo. Jesús fue muy claro en lo que él dijo en San Juan. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto fue lo dicho por el Espíritu que iban a recibir quienes, los que creyesen en Él. O sea, los que creyesen solamente van a recibir el Espíritu Santo, no todos. Dios quiere dárselo a todos, como también la salvación. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque no van a creer. No van a creer. El mismo Cristo lo dice, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y si usted es uno de aquellos que ha sido llamado, hermanos amados, confirme el llamamiento, como el apóstol también lo requiere, también en Primera de Pedro. Se hace firme vuestra vocación y elección. ¿Cómo lo hacemos firme? Siguiendo al Señor hasta el final, creyendo su palabra, creyendo los dichos de su boca, no apartándose ni a diestra ni a siniestra. Este es
Esta es la recomendación que Pablo le da a Timoteo, ¿cierto? Allá en Efesios. Voy a concluir el capítulo diciendo, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habla el apóstol Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, enjurador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia y en incredulidad. ¿Ve? El hombre con ignorancia e incredulidad comete muchas faltas. Luego dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Aquí el que está escribiendo es un hombre, hermano, que dijo que era fariseo, celoso de la ley. Mire lo que está escribiendo, dice que, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. Muchos han naufragado, hermanos amados, y han errado el blanco, queriendo ser maestros, queriendo, hermanos, llevar un evangelio a su manera. Ellos han naufragado de esta fe. Por eso es importante, hermanos, día a día, escudriñar las escrituras. Amén. Pedirle al Señor entendimiento de su palabra, para que su palabra, hermanos amados, rebose cada día en nuestro corazón y así podamos mantener firme. Usted, sí, usted que camina, que persevera, debe confirmar, hermanos amados, lo que el Señor entregó un día para usted. Y usted que está afuera, entre. Aún es tiempo de entrar. Aún es tiempo, hermano y amigo, de perseverar en esta fe. Dios bendiga a Luis Francisco Valle. ¿Amén? Dios le bendiga, hermano. Es tiempo de perseverar en la doctrina de Cristo. Hoy día estamos sufriendo un grave peligro. Pero, ¿sabe? Tenemos a uno que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. No naufrague la fe, no escuche espíritus engañadores, no escuche a doctrinas de demonios que hoy día se han levantado para desviar la mente y la conciencia de muchos creyentes que de corazón sincero sirven a Dios. Que el Señor le bendiga. Por la tarde, no se olvide, congréguese, no se quede en su casa, congréguese. Amén. Comparta con los hermanos esa adoración al Dios eterno. Y que Dios nos hable, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Bendiciones, paz de Jesús en esta mañana. Para su alma. Dios le bendiga.